análisis en Estados Unidos asegura que la migración venezolana no incrementa los índices de delincuencia en Latinoamérica. La investigación realizada por los centros de estudio Migration Policy Institute y Brookings Institution de Washington arrojó que de los más de 4 millones de migrantes que han salido de Venezuela, no han aumentado sustancialmente la delincuencia en los países que los recibieron. Es decir, en proporción a la cantidad de habitantes por país, la actividad criminal de migrantes representaría menos del 5% de los índices de delincuencia. Esto de alguna manera contradice la percepción que pudiera tenerse de esto. Quiero saludar a Andrew Seeley, él es presidente del Migration Policy Institute. Es el principal grupo de expertos independientes no partidista dedicado al análisis de la inmigración estadounidense y mundial. Señor Seeley, bienvenido al programa La Tarde. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Evidentemente, la mejor manera de derrumbar los mitos es con cifras en la mano. ¿Esta es la idea que los llevó a plantearse este estudio para, de alguna manera, romper esa creencia de que la migración venezolana ha aumentado la inseguridad en los países donde está mayormente marcada su presencia? Así es. No, habíamos escuchado mucho, venimos trabajando mis colaboradores Dani Bahar y Megan Dooley de Brookings y su servidor y un par de colegas más en el Instituto de Políticas Migratorias. Vinimos trabajando mucho en América Latina y siempre escuchábamos que había más crimen desde que llegaban los migrantes venezolanos. Entonces nos echamos la tarea de ver si era cierto y justamente queríamos ver si era un mito o una verdad. Y encontramos que básicamente es un mito. Hay un poco de matices, pero básicamente es un mito. No se ha generado una ola. Eso sí podemos decir con seguridad. No hay una ola de crimen en América Latina a raíz de la migración, ni mucho menos. ¿En qué países, señor Seeley, se realizó este estudio? Lo realizamos en Colombia, en Perú y en Chile, porque son los tres países que más venezolanos tienen, más nacionales de Venezuela tienen en este momento. También tratamos de incluir el Ecuador, pero fue muy difícil conseguir la base de datos que necesitábamos. Y de hecho fue difícil tener bases de datos comparables en los tres países. Entonces, una limitación es que tuvimos que comparar cosas un poco diferentes, pero que nos llevaban a entender el fenómeno de una forma que sentimos que era apropiado y adecuado para saber cuál era el resultado. Claro. ¿Qué variables se tomaron en cuenta en este estudio? Mira, queremos ver el número de arrestos de ciudadanos venezolanos o personas nacidos en Venezuela versus su peso en la población. Entonces, para ver si estaban cometiendo crímenes, delitos en una tasa mayor a su peso poblacional o menor. En cada país fue un poco diferente. En Perú, por ejemplo, es imposible conseguir las estadísticas que separan por nacionalidad. Entonces tuvimos que comparar todos los extranjeros. La gran mayoría son venezolanos, pero no. Entonces, y en Chile teníamos, de hecho, datos hasta más finos que podríamos ver de sentencias y demás. Pero por lo menos teníamos datos de detención en los tres países que nos permitían comparar el peso delictivo contra el peso poblacional de la comunidad migrante. Claro. Ahora, señor Seeley, ¿sobre qué data sustentaron el estudio? Usted me dice que en Perú no había una estadística muy clara que diferenciara, digamos, los extranjeros. ¿Sobre qué data se basaron? Mira, que pudimos conseguir en todos los países los datos de arrestos, de detención y arresto de personas por delitos. Entonces, eso, digamos, es el eje que tenemos en los tres países. En el caso colombiano y el caso chileno, sabemos a ciencia cierta, podemos comparar el número de venezolanos. En Perú es el número de extranjeros. Pero como en Perú, lo que sale como resultado es que los extranjeros cometen mucho menos crímenes que su peso poblacional.
también se puede concluir que es lo mismo, que la misma conclusión para los venezolanos, ¿no? Claro. Que son el porcentaje, 90 y tanto por ciento de extranjeros, pero no el 100%. Claro. ¿Qué deja claro el estudio? Es decir, ¿por qué es infundada después de revisar las cifras, después de que ustedes profundizan sobre la información? ¿Qué deja claro o por qué contradice la creencia que relaciona migración venezolana con inseguridad? Mira, en el caso chileno y el caso peruano es muy claro. Los venezolanos y los extranjeros en general cometen mucho menos crímenes que la población en general. De hecho, son mucho menos propensos al crimen que los ciudadanos nacionales. El caso colombiano es más complejo. Lo que encontramos es que los venezolanos tienen una tasa delictiva mucho menor en crímenes violentos. Todos los que son crímenes violentos, del homicidio, de la violación, todas las cosas graves, su nivel de cometer crímenes es mucho más bajo que los colombianos y que su peso en la población. En los delitos menores sí hay más tasa delictivo de los venezolanos. Entonces es interesante, pero entonces indagamos un poco más dentro de Colombia y lo que encontramos es gran parte de ese crimen, de esos delitos menores, tienen lugar en la frontera. Entonces hay mucha población flotante y mucha población circular en la frontera y también muchos negocios ilícitos que pasan en la frontera entre Colombia y Venezuela, desde luego. Y algunos en ciudades donde hay alta tasa de desempleo de venezolanos, de migrantes venezolanos. Entonces, sospechamos que gran parte de esa diferencia se debe a cosas así de robos menores y todo eso por gente que tiene necesidad, a lo mejor algunos crímenes fronterizos que son de índole que se da en la frontera de importación ilícita, irregular de cosas, pero en general en cuanto al crimen violento y el crimen severo y serio, sí tiene un nivel delictivo mucho más bajo que los colombianos. Ahora, señor Silli, me llamó la atención también de ver el estudio, la relación que existe en cuanto a que los migrantes entren en ese flujo económico formal de cada país, lo que los aleja, por supuesto, de toda situación de carácter delictivo. Sí, hicimos también una comparación de los departamentos donde había alguna incidencia mayor de delitos menores de parte de los migrantes venezolanos y había una correlación fuerte con el desempleo. Entonces, ahí el argumento que hacemos, que sostenemos ahí, es que si la gente está incorporada, entonces laboralmente, si tiene documentos legales, si puede trabajar, entrar al mercado laboral, es mucho menos propenso al crimen. Que probablemente esos delitos mayores, aparte de lo de la frontera, se dan en los lugares donde la gente no cuenta con el empleo y está robando algo para sobrevivir. Entonces, la mejor manera de enfrentar el crimen es lo mismo, obviamente, con los ciudadanos colombianos también. Es facilitar la entrada al mercado laboral, pero en el caso de los venezolanos, eso quiere decir no solamente la generación de empleos, pero también la generación de documentos legales que les permite ser parte del mercado laboral y no estar en la informalidad necesariamente. Quiero dar las gracias a Andrew Silli, presidente del Migration Policy Institute. Es principal grupo de expertos independiente, como decía, no partidista, dedicado al análisis de la migración en Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde. Muchas gracias, un gusto poder estar con usted.